Saludos a todos, soy Alba Lovera, directora de Mundo Viperino. Esta vez les hablo desde los micrófonos de Mundo Insólito Radio, una emisora que se caracteriza por la libertad en contenidos, la calidad de equipo y la pasión por conocer qué hay más allá. Damos así paso a un programa tan auténtico como la vida misma. Al fin y al cabo, no hay nada más aterrador que la verdad. El frenético ritmo de vida que llevamos actualmente nos hace olvidarnos de la importancia que tiene prestarnos atención a nosotros mismos, a nuestra salud física y mental. Nos dejamos llevar por la opinión de expertos que, como nosotros, son personas y pueden equivocarse. Ponemos en manos de terceros la opinión de algo tan importante como es nuestro bienestar, sin preguntarnos nada, sin querer saber qué incluyen esos tratamientos que mencionan. Hay profesionales extraordinarios en el campo de la salud que sí se toman la molestia de observar y escuchar a sus pacientes, de explicarles en qué consiste su diagnóstico y posibles soluciones, de pensar qué es lo mejor que puede servirles. Pero hay otros que, ya lo sabrán ustedes, no parecen ser conscientes de la importancia de su profesión, en la que una persona está entre sus manos, una persona vulnerable, y una mala decisión puede repercutir durante mucho tiempo, e incluso para siempre. Nuestra rutina va cambiando con el paso de los años, ya no por el crecimiento o desarrollo personal, que también, claro, sino por lo que la sociedad considera importante o no. Por ejemplo, antes en España, el domingo era un día sagrado y todos incluían en su semana ir a misa, a escuchar al sacerdote. Las tardes para los niños eran momento de quedar con los amigos y practicar deporte. Hoy en día, las mañanas de domingo usualmente son para descansar hasta el mediodía y los estudiantes invierten las tardes en alguna actividad extraescolar, hacer deberes o jugar a videojuegos. ¿Saben? Hubo en internet hace poco una disputa sobre los horarios de trabajo. Se hablaba de esos países que tienen jornadas reducidas. Se subrayaba la importancia de no desperdiciar el esfuerzo, de lo necesario que es trabajar inteligentemente y no de trabajar duro, de aglutinar la fuerza y la concentración y saber canalizarla. Pero parece que aún nos cuesta o que resulta complicado porque muchas tareas dependen de terceras personas. Gente que no está dispuesta a esforzarse y que por ello provocan que los demás estén atados a ellos. Por ejemplo, lo que ocurre con los trabajos en equipo. Siempre hay quien carga más responsabilidades, o los primeros días el grupo decide dedicarlos a hablar, a hacer que pase el tiempo. Después hay quien siempre tiene una excusa para no aparecer, o hacer lo mismo, o directamente no apetece. Llega la fecha final y días antes toda la tarea la llevan a cabo 2 o 3 personas únicamente. Hay de todo. Hay grupos de trabajo muy buenos que se coordinan impecablemente y su trabajo destaca de entre la multitud. Pero es difícil encontrar a gente enamorada o ilusionada con las responsabilidades, personas que saben darle la vuelta a la situación y mantienen una actitud positiva, gente consecuente, muy vital. También está esa costumbre de desperdiciar el esfuerzo ajeno, pero sentir rabia cuando esa persona que ha trabajado duramente recoge los frutos de esas horas invertidas, de ese sacrificio. España, el país de la envidia. Y volviendo a lo anterior, lo que comentaban con ese debate de la famosa jornada laboral de 8 horas, se decía que las 24 horas del día pueden repartirse muy bien. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para jugar. 8 por 3, 24. Fríamente calculado, como si fuese lo mismo trabajar que tener tiempo libre. O como si durante el tiempo libre la gente no aprovechase esos momentos para trabajar en sí mismos, para trabajar en su familia o el hogar. No todo se limita al trabajo, al fin y al cabo, y no todo se limita al ocio o a dormir, segmentos de esas terceras partes distribuidas. El caso es que los usuarios discutían sobre lo necesario que era realizar una jornada flexible o de únicamente 4 o 6 horas. ¿Por qué?
Bueno, se argumentaban muchas cosas. Por ejemplo, se hacía la comparativa con ciertas regiones. En el caso de España, Pedro Sánchez, allá por 2021, apostaría por una reducción de la jornada laboral para pasar de las 40 horas semanales de la actualidad hasta las 35 horas, según recogería el proyecto de la Agenda 2050. En Alemania ese cambio sí se implementó, aunque a nivel local. En Hamburgo, 70 enfermeros y cuidadores pasaron de tener una jornada de 8 horas a una de 6 horas sin variar el salario. Y la prueba fue un éxito. Explicaban, en periódicos como La Razón, que en Francia, no obstante, los resultados no fueron nada favorables. Aumentó el paro e incrementó la precariedad, pero en Dinamarca se produjo un efecto maravilloso. Dinamarca siempre se habría visto en los primeros puestos de las listas de países más felices del mundo. Por ejemplo, los jefes y directivos no ven con buenos ojos que alguien se quede a trabajar hasta muy tarde, apenas se hacen horas extra. Efectivamente, en otros sitios da muy mala imagen estar siempre trabajando. Se entiende que la persona que se encuentra tan ocupada hasta el punto de sacrificar su vida personal es porque no sabe administrarse bien. ¿Por qué iba alguien a necesitar un refuerzo? Si lo ideal es hacer las cosas bien desde el primer momento. No sé, amigos, tan mal nos organizamos que estamos entre montones de papeles, herramientas o de máquinas constantemente descuidándonos a nosotros, descuidando a nuestra familia. Es cierto que hay sectores que exigen muchas más horas de trabajo, pero estarían debidamente equilibrados. Todo esto desde la teoría e hipótesis. A día de hoy, lamentablemente, existe la explotación laboral y el trabajo precario. Esperaríamos lo contrario con la mentalidad japonesa. Aunque la jornada laboral semanal es de 40 horas y diarias de 8, se llega a trabajar 12 horas. Y además, las jornadas festivas no son bien recibidas. Desde el año 2017, el gobierno japonés intenta establecer políticas de descanso como una jornada laboral de 4 días, pero los empleados se resistirían a adoptarla. Incluso existe una palabra para definir la muerte por exceso de trabajo: karoshi. El sacrificio está muy bien reconocido. Cuanto más esfuerzo, más dolor, más soledad, más ahogo, más ejemplar eres, con sus correspondientes resultados. En España se dice que no hay que ser un buen trabajador, sino que hay que limitarse a parecerlo. Nada que ver con Japón, desde luego. Al final se popularizó otra opinión al respecto, la de que la jornada de 8 horas es algo arcaico, porque se habría acordado así con la intención de que otro miembro familiar se ocupase de las tareas del hogar, principalmente la mujer, pero que no tenía cabida ya en el mundo moderno, puesto que cada vez son muchas las personas que deciden una vida de soltería o sin hijos, una vida con independencia y espacio, aunque tengan una o varias parejas. Rara vez da de sí un único sueldo para vivir en la actualidad, lo que exige ahorrar más o buscar otro trabajo para mantenerse en el punto que se está, ya no para avanzar. Para mantenerse, ya no para vivir, sino para sobrevivir. ¿Trabajo o esclavitud? Pero no es este el tema principal del programa de esta noche. No es el trabajo, es el descanso. Nuestras valiosas horas de desconexión. Ustedes muchas veces se pasan por aquí para relajarse. Incluso me han dicho que estos programas les ayudan a conciliar el sueño. O que hay timbres de voz que les calman. El sueño es algo mágico. Por su componente espiritual, claro está. Es durante el sueño cuando surgirían los famosos y extraños viajes astrales, las premoniciones, los mensajes del más allá o de nuestro Dios. Los desdoblamientos. Parte de la meditación, opinan otros, una fase en la que reparar nuestras heridas físicas y emocionales. Ya saben la expresión, déjame que lo consulte con la almohada. Esto es un mundo aparte. Y lo acabaremos tratando, sí. Pero en otro programa, porque es un tema tan extenso que no podemos sintetizarlo tanto. Ustedes merecen mucho más. Dormir bien tiene muchas ventajas. Nos hace sentirnos despejados y favorece la concentración.
Es otro proceso en el que también entran en juego las hormonas. Si su producción está equilibrada, la memoria funciona perfectamente. El proceso del sueño fortalece las conexiones neuronales. Según los expertos, durante la fase REM del sueño, el hipocampo, que sería como el almacén de nuestra memoria, se restaura, transformando la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. En la Universidad de Haifa, en Israel, lo han corroborado con los resultados de un estudio que afirma que una siesta de 90 minutos a media tarde ayuda a fijar los recuerdos y la destreza. Eso hace, por otro lado, que la imaginación y la agilidad mental sean más potentes y nosotros más creativos. El sistema inmunitario se debilita si no descansamos, lo mismo que si no tomamos el sol o dejamos que la naturaleza nos colme. Nuestro cuerpo utiliza el tiempo de sueño para regenerarse, lo que le permite luchar contra las toxinas y los gérmenes que nos amenazan de forma continua. El insomnio también se relaciona con la obesidad, porque la falta de sueño haría que los adipocitos, las células grasas, liberen menos leptina, que es la hormona supresora del apetito, y que el estómago libere más grelina, conocida como la hormona del hambre, una hormona gástrica que regula el apetito y la homeostasis nutricional. La pérdida de sueño daña los niveles superiores de razonamiento, la resolución de problemas y la atención a los detalles, y con el paso del tiempo, el agotamiento puede inducir a la depresión. Cuando dormimos, el cuerpo se relaja, y eso facilita la producción de melanina y serotonina. Estas hormonas contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol, y nos ayudan a ser más felices y emocionalmente más fuertes. Una buena noche consiste en 4 o 5 ciclos de sueño. Cada ciclo incluye periodos de sueño profundo y movimientos oculares rápidos o sueño desincronizado cuando soñamos. En promedio, un adulto necesitaría entre 7 y 8 horas de sueño por noche. Los bebés generalmente duermen unas 16 horas diarias. Los niños pequeños necesitan unas 10 horas de sueño, mientras que los adolescentes requieren de al menos 9. Aunque las necesidades personales varían, por supuesto. Hay personas, particularmente aquellas que entrarían en el rango de la tercera edad, que duermen 4 o 5 horas o amanecen muy temprano, o tienen un sueño muy ligero. Adultos que necesitan 10 horas o niños con tanta energía que duermen como mucho 7 horas justas. Esto en la suposición de que se hable de personas sin ningún tipo de problema de salud o trastorno. Hay quien duerme muy mal porque tiene problemas de ansiedad, consume ciertos medicamentos que interfieren en ello o están muchas horas frente a una pantalla. Por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas o la apnea del sueño, muy molesta, hipersomnia, afectan el descanso. Ya ni digamos si por otro lado consumimos cafeína u otros estimulantes. Pero claro, hay épocas en nuestra vida en la que se nos obliga a quitar horas de sueño para trabajar o llevar a cabo un proyecto personal, como los estudiantes en época de exámenes, o la gente que trabaja y estudia, o quien tiene personas dependientes a su cargo, o las parejas, o madres o padres que acaban de tener un bebé. Cuando un recién nacido siente hambre, sed, sufre de cólicos, pide atención sin importar la hora que sea, pero normalmente todo eso son fases, son episodios, son partes de nuestra vida que después cambian. Aún así, tenemos el caso de esas personas copadas por un exceso de responsabilidad que se ven viviendo una rutina desordenada y sin ningún tipo de cuidado hacia su ser, e incluso sienten que no merecen encontrarse mejor. Y deseamos que eso lo arreglen. Como decíamos, la vida cambia nuestra rutina y el concepto que tenemos de cada cosa. Por ejemplo, dormir 8 horas seguidas no era normal para nuestros antepasados. Un nuevo estudio así lo revelaría, que la práctica de dormir toda la noche se consolidó hasta hace solo unos cientos de años.
nos situaríamos en el punto en el que la sociedad estaba preindustrializada, ¿de acuerdo? Aunque otros muchos expertos insisten en que todo comenzó cuando no existía la electricidad ni ningún conocimiento apenas sobre el sol. Antaño la gente no encontraba nada mejor que hacer con el anochecer que ir a dormir. Se basaban en las costumbres de los animales diurnos. ¿Qué ocurría? Que si se iban a descansar a las 8 de la tarde, a eso de la medianoche se despertaban y se despejaban, lo que sería desvelarse, porque eran horas en las que se sentían más productivos y creativos. A menudo se levantaban, iban al baño o fumaban tabaco, y algunos incluso visitaban a los vecinos. La mayoría de las personas se quedaban en la cama, leían, escribían y rezaban con frecuencia. Es más, hasta existían manuales que ofrecían oraciones especiales para llenar esos espacios entre sueños. Antes, el tiempo de sueño se desarrollaba en un lapso de 12 horas. Comenzaban con 3 o 4 horas de sueño, seguidas de 2 o 3 de vigilia, y finalmente dormían de nuevo hasta el amanecer. Además de para orar y reflexionar, ese lapsus de tiempo se utilizaba para interpretar los sueños, que eran más vívidos a esa hora que al despertar por la mañana. También era el momento favorito para que los eruditos y poetas escribieran ininterrumpidamente. Conforme tomaba más fuerza la industrialización, según desarrollarían algunos historiadores, la gente se encontraba más cansada y necesitaba de más horas para dormir. Así es. Todo gracias a los cambios de las clases altas. Así lo afirmaría Roger Acair, el historiador que reveló el motivo de este cambio de sueño. A finales del siglo XVII, en Europa, dice, a los burgueses les gustaba instaurar sus propias normas. A principios del siglo XX, con la Revolución Industrial, los trabajadores de muchos países se veían obligados a atarearse hasta el puro desgaste, yéndose a dormir a altas horas de la noche y levantándose temprano. Al final, el cuerpo y la mente se agotan. Nosotros no somos máquinas. Y la gente comenzó a preferir que no se le relacionaran con la noche porque se vinculaba con los borrachos, las prostitutas, los adictos al juego y a otros vicios, siendo así la gente de bien personas activas únicamente durante el día. Por fortuna ya no hay tanto estigma. Si vemos a una mujer caminando por la noche, lo primero que pensamos es que viene de trabajar o incluso de alguna reunión amistosa, una reunión sana, no que automáticamente sea una meretriz. O si vemos a un hombre, no lo consideramos un borracho, sino que a lo mejor regresa a casa tras un día muy duro. Que cada vez haya personas con más problemas del sueño se debería entonces a ese desafío contra natura de dormir 8 horas seguidas, del ritmo vertiginoso de compromisos y del agotamiento acumulado que sufre mucha gente por un exceso de tareas y tantos estimulantes externos. Los responsables de un estudio publicado en Current Biology explican que la temperatura es uno de los factores que más influyen en las conductas de sueño. El estudio, impartido además a través del estilo de vida de 3 comunidades basadas en la recolección y la caza de alimentos, demostró que las personas que conforman estas 3 comunidades no comenzaban a dormir inmediatamente después de la puesta del sol, sino unas 3 horas después. Por otra parte, sus horas de sueño aumentaban en invierno. Claro, en este sentido, se podría concluir que la temperatura tiene un rol más importante que la propia luz, ya que los sujetos en cuestión dormían por lo menos 1 hora más en la época de frío. También relataban dormir más plácidamente en una noche fresca que en verano. El sueño llamado sueño bifásico, ya al margen de este estudio que acabamos de mencionar, consiste en separar nuestras horas de sueño en 2 o más partes, que en este último caso sería polifásico, durante el día y la noche. Es un método bastante diferente al que estamos acostumbrados, también llamado monofásico, que consiste en dormir entre 7 y 9 horas, seguidas si hay suerte. Es decir, que la cultura de dormir una vez cada 24 horas es relativamente nueva
algo que surgió con la iluminación artificial, la industrialización y la adaptación del estilo de vida moderno. Aquellos que practican el sueño bifásico también duermen durante mucho tiempo por la noche, de 5 a 6 horas, pero tienen un periodo de sueño prolongado durante el día. Y no estamos hablando de la siesta propiamente dicha, que por definición suele ser corta, sino de un periodo de tiempo necesario para que la persona tenga un ciclo completo de sueño. Al menos 90 minutos. Por otro lado, tal y como recoge Medical News Today, existe otra forma de sueño bifásico conocido como sueño segmentado, al que algunos pueden referirse como el más natural de todos los patrones de sueño. El sueño segmentado también incluye 2 periodos de sueño, pero esta vez ambos de noche. Una persona que experimenta un sueño segmentado dormirá de 6 a 8 horas, pero partido en 2 turnos durante la misma noche. Benjamin Franklin fue un ejemplo destacado de este patrón de sueño. También Charles Darwin o John F. Kennedy y Balzac. Los expertos sugieren que el sueño bifásico, en cualquiera de sus modalidades, es un patrón de sueño más saludable que el monofásico, y algunos países han adoptado un patrón de sueño bifásico como normal. Incluso hay gente que lo hace sin saberlo, simplemente porque le sale de una manera natural y su cuerpo lo pide. La sociedad moderna considera que el sueño consolidado sin ningún despertar es la forma normal y correcta para que los adultos descansen, y esto, en el fondo, hace que la mayoría consulte al médico por temor a tener insomnio u otros trastornos del sueño cuando no les resulta como quieren. Me veo obligada a hacer un pequeño paréntesis aclaratorio. Hay que diferenciar entre quienes respetan estos patrones y métodos de entre quienes sí tienen un verdadero problema y no consiguen descansar por completo o dormirse relativamente rápido. Si usted tiene dudas sobre si consigue dormir lo suficiente, incluyendo sueño de calidad, le preguntamos: ¿tiene problemas para levantarse por las mañanas? ¿Tiene problemas para concentrarse durante el día? ¿Se siente somnoliento a todas horas? Si ha respondido afirmativamente a al menos 2 de estas 3 preguntas, usted podría tener un problema. No es tan importante la cantidad de sueño, que también, sino su calidad. Hay varias fórmulas para dormir rápido y bien. Una es la de utilizar vídeos previamente descargados de roleplays, de gente que se hace pasar por un personaje y a través de la cámara interpreta un papel que ayuda a inducir el sueño. El ASMR es muy conocido para esto, aunque es muy escaso el porcentaje de personas a las que hace efecto. Si usted es alguien altamente sensible, pruébelo. Solo hay 2 opciones: o le encanta o lo odia. Hay ASMR visual, auditivo o ambas, e incluso de hipnosis, regresión de vidas pasadas, meditación. Es un mundo aparte. Otro descubrimiento es el método Tokay. Se basa en intentar que el tiempo interno, el social y el ambiental estén sincronizados. Según su investigador, España es un país que va corto de sueño. Tenemos un promedio de 40 minutos menos de sueño que el resto de los países europeos. Optar por un despertador lumínico, desayunar con tiempo, hacer ejercicio físico o practicar la desconexión digital 2 horas antes de acostarse son algunas de las claves que propone, y aún así no a todo el mundo le funciona. No pasa nada, ya que hay más trucos para dormir mejor que resultan eficaces para todos. El primer método es el de imponer al cuerpo una rutina, empezando por ir a la cama y despertar a la misma hora todos los días. Hacer ejercicio con regularidad, pero no poco antes de acostarse. No echar la siesta pasadas las 3 de la tarde y evitar alimentos pesados para la cena. No tomar alcohol, no consumir cafeína o nicotina a la tarde y a la noche y recibir las suficientes horas de sol. Otra táctica es la de buscar una actividad relajante para antes de acostarse. Escuchar música suave,
No ver la televisión u otros dispositivos móviles, leer o tomar un baño son algunas de las más comunes. Habría que mantener también el dormitorio con una temperatura fresca, regulada, porque ya hemos explicado hace unos minutos que es incluso más importante ese detalle que el del control de la luz. Tampoco recomiendan acostarse en la cama con poco sueño. Si en 20 minutos no ha podido usted relajarse y conciliar el sueño, levántese. Puede practicar algo de meditación o yoga nidra. Por cierto, el magnesio juega un papel importante a la hora de descansar. Lógicamente, en el caso de que usted trabaje por turnos, aún es más difícil dormir bien. Aquí sí que recomiendan tomar siestas y usar las luces a su favor. Cuando se sienta cansado, encenderlas y bloquearlas o apagarlas si necesita dormir en horario diurno. Hacer uso de algún estimulante natural, pero solo al comienzo de la jornada y nunca durante o después. Si pese a todo esto, usted sigue teniendo problemas para dormir, hay una fórmula que refuerza el descanso. Verán, cuando nos tumbamos nerviosos o estresados, solemos respirar más rápido de lo que se debe, inconscientemente incluso. Esto provoca que los niveles de gases que se concentran en el flujo sanguíneo, dióxido de carbono, oxígeno, no dispongan de las proporciones adecuadas. Y es en esto en lo que se basa la técnica que les vamos a explicar. Se llama la 4-7-8. Consiste en retomar una respiración correcta, más lenta y más profunda, para conseguir que esa concentración de gases recupere sus niveles normales. Con ello, el ritmo cardíaco se desacelera, el cuerpo se relaja profundamente y el sueño se concilia en tan solo un instante. Para el paso número 1, hay que colocar la puntita de la lengua detrás de los dientes superiores frontales, justo en el límite en el que empieza el paladar. Para el paso 2, cierre suavemente la boca e inspire por la nariz muy lentamente, hasta contar 4 segundos. Es decir, durante 4 segundos usted tendría que coger aire, que inspirar. Paso número 3. Aguante la respiración durante 7 segundos. Paso número 4 y final. Expulse todo el aire que ha acumulado, extendiendo la expiración hasta unos 8 segundos. Es así de sencillo. El impulsor del método señaló que tanto el proceso de inspiración como de expiración debe ser ruidoso. Usted utilice la fuerza o presión necesaria, no se quede en silencio, no se reprima. Es muy importante para que funcione. Y si el ejercicio le resulta demasiado largo, no se preocupe porque, tal y como explicó Weil, su descubridor, lo realmente importante es que la inspiración dure siempre la mitad de tiempo que la expiración, por lo que también puede, por ejemplo, inspirar unos 3 segundos, aguantar la respiración otros 3 segundos y expulsar el aire durante 6 segundos. Esta proporción también le resultará efectiva. Por lo visto es algo que se utilizaría mucho entre militares, la marina, incluso los campos de tiro. Una correcta relajación, un dominio del diafragma y un control de la respiración para que el cuerpo entero se calme. Acorde a las explicaciones de la periodista Marta Vicente, para dormirse rápido con la técnica 4-7-8, es importante que el ejercicio de respiración se realice tal y como lo estableció el Dr. Weil, lo que acabamos de explicar. Tenga en cuenta que, en un inicio, es totalmente normal que le cueste más trabajo aguantar la respiración durante ese periodo de tiempo, pero con la práctica conseguirá hacerlo sin problema. Y a medida que se entrene, el ejercicio surtirá mayor efecto, le dará mejores resultados y conseguirá dormirse antes. De todas formas, no es recomendable llevarlo a cabo muy seguido. Lo mejor es realizarla unas 2 veces al día para ir cogiendo práctica y no repetirla por más de 4 veces durante el primer mes. Una vez que ya domine el ejercicio y se haya acostumbrado a él, puede llegar a repetir hasta en 8 ocasiones en el mismo día. La técnica 4-7-8 no tiene por qué limitar su uso a la cama. Ustedes también pueden utilizarla para momentos de tensión. Por ejemplo, para combatir el enfado, para calmarse antes de subir a un avión si volar le produce ansiedad,
Puede emplearla antes de enfrentarse a una entrevista de trabajo, un examen, antes de hablar en público, cuando recibe una mala noticia o si va a enfrentarse a una competición deportiva. De hecho, y hablando de ansiedad, la 478 es muy eficaz si sufre de ella porque ayuda a centrar los pensamientos, la mente, en sacar adelante un patrón de respiración. Otro truco es el del abecedario. Sí, el abecedario. Pensar en una letra y concentrarse en mencionar una palabra que empiece por esa letra. Por ejemplo, la R. Romero, Rosa, Raquel, ratón, río, ruta, reverberación. Hay quien adapta este ejercicio con el del método de los 4 elementos. Consiste en escoger uno, por ejemplo, el agua de entre ese mismo, el fuego, la tierra y el viento, y después pensar en objetos relacionados con ello. Por ejemplo, con el agua, un vaso, una olla, el mar, la geoingeniería, se supone que es un ejercicio para desconectar. Pero a veces las personas necesitan de estímulos físicos, romper con su mente, dejarla en blanco y conectar con cualquiera de los 5 sentidos. De ahí que el juego de los 4 elementos también se adapte a esas necesidades. Por ejemplo, tierra. El ejercicio de la tierra consiste en frotar los pies contra el suelo o las manos con alguna superficie, limitarse a sentir lo que se está palpando. El agua consiste en tragar y sentir la propia saliva dentro de la boca. El fuego, en buscar algo que esté a temperatura ambiente e intentar calentarlo con las palmas de la mano. En el caso de escoger aire, usted tendría que repetir lentamente y en susurros: ya se verá, porque no lo sé, cuando perciba un pensamiento intrusivo. Eso ayuda a convencernos de que el futuro es incierto y que aunque todo parezca estar perdido, siempre hay un atisbo de esperanza. En Internet se han popularizado elementos llamados gadgets relajantes. Son pequeñas piezas que hacen ruido, tienen botones, una ruleta, una pequeña palanca, objetos que caben en la palma de la mano, entre los dedos, que ayudan a calmar la ansiedad. O de silicona, especiales para niños, porque ellos también pueden sufrir de ansiedad y estrés. El cansancio, el nerviosismo y el mal humor se pueden llegar a contagiar. Estos serían algunos de los trucos que podrían ayudarnos a descansar un poco mejor. Aún así, le recomendamos que lo sopesen bajo su propia responsabilidad siempre. Usted tiene la última palabra y que, de haber algún problema grave, por favor acuda a un especialista de confianza. Dormir y desahogarse es muy importante. Por eso se infravalora el descanso, porque está bien visto estresarse. Qué pena. Por eso hay cada vez más obstáculos. Cuídese. Le sorprenderá lo excelente que es haber descansado plenamente y escucharse. Nos vemos en el próximo programa.